Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario el día de hoy con el primer punto del orden del día, que es Alcaldía 2024/5, propuesta de creación de puesto de tesorería. Acuerdo que proceda, Ana. O yo, bueno, vale. Buenos días. La necesidad de la creación de un puesto de tesorería es una cuestión que es por ley, nos viene ya dado, tenemos que cumplirlo y todo lo que es la explicación y todo lo que abarca este puesto viene dado en el informe, en los informes que tienen ustedes, que ya se habló de ello en la comisión que tuvimos el otro día extraordinaria. Es un puesto que es de habilitado y es de obligado cumplimiento el tenerlo. Por lo tanto, no tengo más que decir que lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Sí? Buenos días a todas y a todos. Nuestro grupo efectivamente va a mantener el voto favorable que emitió en la comisión. Solamente queríamos señalar un par de cosas. Este puesto que ahora mismo vamos a votar su creación se viene reclamando desde el Principado de Asturias desde el año 2015. De hecho, hay sendas remisiones de petición de que se cumpla en el 2015 y en el 2019. Y asimismo hay una referencia en el informe de intervención que acompaña a estos presupuestos, donde efectivamente, al igual que nosotros, compartimos esa extrañeza de que no se haya cubierto hasta ahora. Por lo demás, como hemos dicho, efectivamente vamos a votar favorablemente. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues vamos a pasar a la votación. Si me lo permiten, con decir punto número 1 sería suficiente. Vale. ¿Votos a favor del punto número 1? Gracias. Punto número 2. Alcaldía 2025/23, propuesta de creación de un puesto de trabajo eventual. Acuerdo que proceda. Bueno, pues resulta que es la creación de una plaza de personal eventual o de confianza para desempeñar tareas de colaboración con el equipo de gobierno y que dependería de alcaldía, estaría vigente mientras la alcaldía o alcalde o alcaldesa que estuviera en cuestión tuviera el cargo, y se trata de ayudar y tramitar en el trabajo de cada día. Es un puesto de confianza y un puesto que este equipo de gobierno cree que es necesario ahora mismo. ¿Vale? Sabemos que es un C2, un nivel 16, y tiene un complemento específico de 8.500 euros. Todo lo demás aparece en la documentación que ya tienen ustedes y que se trató en la comisión correspondiente para llevar a cabo este pleno de presupuestos. Muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Sí? Javier. Al igual que hemos en comisión manifestado, nuestro grupo está en contra de la creación de este puesto de trabajo de confianza o eventual, o bueno, como se quiera denominar, por varias razones. Básicamente lo que efectivamente dice la propuesta de alcaldía realmente es la sustitución de un puesto de trabajo, digamos, administrativo, que se puede crear perfectamente por otros medios, como cualquier otro auxiliar administrativo de esta administración. Entonces, por tanto, nosotros no vemos la necesidad de crear ese puesto de trabajo por esta vía, pudiendo hacerla efectivamente como cualquier otro administrativo o cualquier
Gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor del punto número 2? ¿En contra? Gracias. Punto número 3. Intervención /2024, 150, presupuesto municipal 2025, bases de ejecución y plantilla de personal. Acuerdo que proceda. Ana, por favor. Buenos días a todos los presentes y a los que van a escuchar estas intervenciones. Decir que el presupuesto que se trae este año es de 5.029.123,60 euros, cuyo documento aparece necesidades de primera base, son inversiones básicas, pero muy importantes en la herramienta del día a día de funcionamiento de un ayuntamiento, como es la modificación técnica del Plan General de Ordenación Urbana, que tenemos que presentar en cuota esa modificación, y que además conllevaría al desarrollo de unidades de actuación que están paralizadas. Esto conllevaría un gasto de 18.150 euros. El acceso a la Casa de la Música. Ese acceso es debido a que la Casa de la Música se ha utilizado hasta lo que es el alero, por lo que la acera quedaría en una distancia no adecuada a las normativas actuales, y por lo tanto se debe de ampliar y mantener con una luminosidad y un adecuado pavimento de unificación con el edificio. El anteproyecto de la Mata y el Fontán, el de la Mata era un proyecto que en su día el Partido Popular había sacado y que meses después se trajo al ayuntamiento, al Pleno, en el mes de mayo, para la aprobación de todos. Tenemos que hacer el estudio del anteproyecto para luego seguir fase por fase del mismo, e ir teniendo que subsanar esa situación que se produce en esa zona por vehículos de alta velocidad y por la necesidad de acceso peatonal. Anteproyecto de abastecimiento Fermín Cristóbal. En todos los presupuestos y remanentes, IPM ha traído la renovación del abastecimiento. Así se ha visto que ha cambiado durante los últimos años, todo a la vez no se puede hacer y debemos ir poco a poco. Es algo que también comparten otros grupos políticos, porque es altamente necesario, sobre todo para poner en marcha las bombas que tenemos para el aumento de la presión. La adecuación de la terraza del bar de los Riegos. Tenemos un edificio que necesita un acondicionamiento de la terraza, dado que se encuentra externamente y por las condiciones climatológicas, por el uso del mismo, pues necesita reformarse y adecuarse a las necesidades. En cuanto a la señalización viaria, vemos que somos todos conscientes de que hay sitios donde la señalización viaria es escasa, no comprensible y que lleva a errores, y por lo tanto debemos seguir apostando en ese sentido. Las cámaras de videovigilancia del tráfico es algo muy necesario cuando los límites de velocidad en nuestro municipio debe ser por debajo de 50 y no se están en ocasiones respetando, ya no solo en lo que hablaba de la zona de la Mata, sino en otras zonas, y necesitan haber una seguridad tanto del peatón como el resto de personas que transitan en vehículos. El polideportivo presenta una serie de equipamientos, como es la sala de spinning para adaptación de unas nuevas bicicletas, para fomentar así la calidad de la vida de salud de los vecinos y unas condiciones digamos que dignas y adecuadas a los usuarios, ¿no? Reparación de edificio auxiliar de la piscina. Tenemos un edificio donde allí se encuentra toda lo que es la parte
del sistema de clorado de electricidad del propio conjunto de instalación deportiva, que necesita una reforma de la parte superior de la cubierta, que ya se había hecho en su momento, pero que tenemos que volver a repetir debido a la zona en la que está la humedad y porque estamos en una zona con lluvias continuas. Entonces nos vemos que tenemos que seguir reforzando ese edificio auxiliar. Y luego el colegio público, donde tenemos que hacer cambios de ventanas e ir haciendo un cambio, pues no solo por el sistema de control de suministros y de consumo de gas, sino ya por el aislamiento con respecto al exterior, ruidos, e ir acondicionando esas instalaciones. Esto nos ayudará también a ver futuras subvenciones que puedan llegar de Europa, y habiendo iniciado proyectos, pues posiblemente cabe mucha posibilidad de poder albergar una gran obra. Este presupuesto también contempla, por otra parte, una parte del anexo de personal en el que se vuelve a recoger el oficial de obras, algo que todos estamos de acuerdo en ello, que va a salir más pronto que tarde, que llevamos, es verdad, un tiempo esperando por él, y ahí aparece. Hay un cambio generacional en la plantilla del ayuntamiento y de puestos, y según ha avanzado los años, las necesidades del municipio han ido cambiando, y a eso se debe todo lo que corresponde con la plantilla que se trae en las bases de este presupuesto. Por otra parte, vemos que es un presupuesto contenido en lo que es la financiación y amortización financiera. Más adelante veremos cómo este ayuntamiento tiene la capacidad, a través del superávit en el 2024, a pesar de las reglas establecidas actualmente, que se encuentran en vigor actualmente, cómo podemos hacer una bajada absoluta de las deudas financieras, que eso no quiere decir que no haya inversión a futuro, pero lo primero es la estabilidad, y luego el ir poco a poco asumiendo obras que haya que hacer e invertir en el concejo. De momento he terminado. Gracias. ¿Alguna cuestión? Javier. Sí, vamos a ver. He estado tomando notas en la exposición que ha hecho la señora Ana González, y efectivamente hay puntos en los que todos creo que estamos de acuerdo, como la necesidad del encargado general, como también la necesidad de algún otro tipo de inversiones, como las cámaras de seguridad y tal. Realmente lo que ocurre en estos temas, por ejemplo, las cámaras de seguridad, está muy bien invertir en ellas, porque dado la plantilla que tenemos en este momento de la policía local, pues supongo que sería un buen apoyo. Ahora bien, también tenemos que recordar que todas estas cosas hay que mantenerlas, y los hechos son que a día de hoy, pues del total de cámaras instaladas por este ayuntamiento, deben estar en servicio operativo funcionando 3. Entonces no solo es instalar cosas, sino es también mantenerlas. En términos generales, a este grupo municipal los presupuestos nos parecen unos presupuestos continuistas, que no solo no inciden en ninguno de los temas que habíamos tratado precisamente meses atrás con la señora González, hablando del anteproyecto de estos presupuestos. Tengo aquí anotada una serie de cuestiones que le había dejado de manifiesto, y ninguna de ellas se ha llevado a estos presupuestos. Por supuesto, no se remunicipaliza ningún servicio de los que anteriormente
se externalizaron o privatizaron, como ustedes quieran llamarlo. Tengo aquí una lista de ellos, me voy a abstener de leerlos todos. Sino que además amplían el catálogo de externalizaciones. Sirva como ejemplo la dirección de obras o los estudios, coordinación y seguridad, que hasta ahora estos trabajos los realizaba el personal de la oficina técnica y ahora se externalizan. Estamos hablando de un valor no muy grande, de 15.000 euros en un caso y otros 15.000 en el otro, pero llama la atención que además el programa 150 de estos presupuestos, que es el de Administración General de Vivienda y Urbanismo, o sea, lo que normalmente llamamos Oficina Técnica Municipal, tenía en el 2024 un presupuesto de 127.475,64 euros y en estos presupuestos de 2025 asciende a 268.064,94, es decir, más del doble. Y a pesar de esa subida tan importante, pues se externalizan servicios. Entonces, realmente ese concepto no es contrario a nuestra manera de ver la gobernanza municipal. Por otro lado, son unos presupuestos que también se alejan de otra de las cosas que habíamos puesto encima de la mesa en esa reunión, que es el fortalecimiento de los servicios básicos de este ayuntamiento, como por ejemplo parques y jardines, que da la impresión de que parece que se desea dejarlo caer para externalizarlo también. Por ejemplo, las retribuciones básicas en este concepto del personal pasan de 62.000 euros a 27.000, es decir, que bajan 35.000 euros. La seguridad social pasa de 24.000 euros a 10.000 euros, lo cual creo que es lógico deducir que lo que se tiene es menos personal. Cosa que pasa algo similar, por ejemplo, también en el programa 163 de limpieza viaria. Tampoco se tiene en cuenta la creación de ningún puesto de trabajo que atienda a las necesidades que evidentemente va a haber de los edificios culturales. Estoy pensando pues precisamente cuando la Casa de la Música esté operativa y a pleno rendimiento. Sin embargo, se crea un puesto de confianza. No hay inversión alguna para poder, por ejemplo, poner en marcha esta Casa de la Música. Es decir, tenemos el edificio, la obra civil terminada, pero lo tenemos vacío y sin ocupación, digamos, para lo que se ha creado. Tampoco figura en estos presupuestos más que un anteproyecto, como decía bien antes doña Ana González, en el capítulo de inversiones, para un tema que estamos, creo que todos de acuerdo en que es fundamental, que es acabar con la renovación de la red de abastecimiento de agua potable domiciliaria, y en este capítulo solo vienen 5.400 euros que se aplican lógicamente al anteproyecto que antes dijo de la calle Fermín Cristóbal. No sé, quizás da la impresión de que quizás estemos esperando a que una vez más el Principado nos acabe de solucionar este tema, o como comúnmente se dice, sacar las castañas del fuego. Verdaderamente el anexo de inversiones es tan exiguo que da para un par de anteproyectos y algunas ejecuciones menores, más propias de encajar en RMC, es decir, en reparación, mantenimiento y conservación, que en inversiones. No vemos nada en política industrial, tampoco en política urbanística o de vivienda. Del informe de intervención, que es un informe prolijo y tengo que decir que es uno de los mejores o más completos y más fáciles de comprender para los no expertos de intervención que hayan pasado por mis manos desde que estoy en esta casa. Lo digo para felicitar a la señora interventora. Y en ese informe de intervención se desprende, por ejemplo, que en el capítulo 1, gastos de personal, y en el anexo de personal se introducen nuevas plazas y sus créditos, lógicamente sus créditos presupuestarios correspondientes, que efectivamente
no descansan en soporte legal. El importe de gastos de personal se incrementa un 7,32% respecto a las cifras del 2024. Este incremento coincide prácticamente con la modificación del actual RPT, de Relación de Puestos de Trabajo, donde se prevé la creación de estas nuevas plazas de las que habíamos hablado. Este informe también deja claro que en el Ayuntamiento de Noreña no existe un departamento de recursos humanos ni un técnico responsable de la gestión de personal, con el consiguiente riesgo de control interno detectado por esta intervención en la gestión de personal. Por ello, no consta en este expediente informe que cuantifique las previsiones del capítulo 1 de gastos de personal, ni la masa salarial del ejercicio 2025, ni el límite máximo de incremento del capítulo de gastos de personal para el citado ejercicio, ni la incidencia de la aplicación de la RPT prevista. Más abajo viene a decir que en el artículo 21.2 del EBEP dice: no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la ley de presupuestos. Dice también esta intervención: no dispone de la información necesaria para determinar la aplicación de dicho precepto y poder formar una opinión favorable sobre el incremento del capítulo 1 del presupuesto de gastos. En este informe de intervención también, en el capítulo 2, dice que compartimos desde este grupo esto que dice aquí, que esta intervención se pone de manifiesto la necesidad de revisar en ejercicios sucesivos la naturaleza de los importes a imputar al presente capítulo y analizar si en realidad deben ser objeto de imputación en el capítulo 6 debido a su naturaleza. Observación que compartimos también desde Izquierda Unida. Hay una nota también interesante que, aunque tiene una incidencia no solo en los presupuestos, sino también en el primer punto que se ha tratado hoy, donde remarca que a la fecha en la que se hizo el informe, este ayuntamiento carecía de tesorero municipal, y manifiesta que, dada la importancia de la recaudación en el ayuntamiento para el correcto funcionamiento del mismo, parece ciertamente incomprensible que todavía no se haya procedido a cumplir con el mandato legal del citado Real Decreto 128/2018 en el año 2025. Efectivamente, como habíamos manifestado en el primer punto, a nosotros también nos parecía incomprensible. Siguiendo con este somero y sucinto análisis de los presupuestos, por otra parte, viene acompañando a estos presupuestos un documento denominado Propuesta de Estructura Retributiva 2025, que no coincide, curiosamente, con el mismo documento que se va a llevar a la Mesa General de Negociación, que está convocada para el próximo viernes 27. ¿Cómo es posible? No sé si se trata de un error o de cualquier otra cuestión, pero es inaceptable que podamos aprobar unos presupuestos en un pleno con una documentación que no nos garantiza que sea la que efectivamente salga aprobada de la Mesa General de Negociación. Es más, este grupo municipal de Izquierda Unida entiende que lo lógico y lo más efectivo y práctico sería haber llevado la RPT a la Mesa General o haber sometido la RPT en la Mesa General de Negociación a su aprobación, y una vez aprobado todos los conceptos y documentos que en ella van, transmitirlos o trasladarlos al documento de presupuestos. Es que además las diferencias entre un documento y otro, que no son de conceptos sino de los datos que se incluyen en esa propuesta retributiva, en algunos casos son importantes, o sea, no son banales.
capítulo de ingresos también tenemos alguna observación que hacer, un poco a título de ejemplo de todo, ¿no? O sea, estos presupuestos, aparentemente, por los datos que se manejan en ellos, nos anuncian una retracción de la actividad económica en el concejo. ¿Me baso en qué me baso? Pues mira, me baso en que las licencias urbanísticas estimadas en el 2024 era de 99.000 euros y en los presupuestos de 2025 pasan a 60.000 euros. La tasa de expedición de documentos, a pesar de la gran subida aprobada, pues baja de 8.689 a 5.000 euros. La tasa, por ejemplo, de alcantarillado pasa de 63.000 euros, a pesar de la subida también recientemente aprobada importante, baja de 63.000 euros a 52.000 euros. La recogida de basura pasa de 400.000 euros a 344.000 euros. No es un tema, la recogida de basura ha sufrido un incremento notable. Entonces, o nos hemos convertido nos hemos mentalizado en reciclar mucho y tirar menos basura, o realmente es que se tiene en cuenta que va a haber menos consumo. Son ejemplos sin más, así cogidos a vuela pluma. Por otro lado, las participaciones de tributos del Estado no sufren una gran diferencia. Si en el 2024 eran 1.210.000, pasa en este a 1.258.000. O sea, cantidades que no son muy, digamos, significativas, aunque sean positivas. En resumen, estamos a finales de junio. Entre la exposición pública, periodo de alegaciones, que las va a haber, estoy convencido de que las va a haber, contestación de esas alegaciones y la aprobación definitiva, estos presupuestos van a ser no los presupuestos del año 2025, sino los de 4 meses del año 2025. Por todo lo anterior, nuestro grupo Izquierda Unida les pediría al equipo de gobierno la retirada de estos presupuestos y les pediría se centraran en hacer los presupuestos que Noreña necesita, pero para 2026. De no ser así, Izquierda Unida votará en contra de estos presupuestos. Gracias. ¿Alguien más? Manuel. Buenos días. Queríamos manifestar nuestra postura de este grupo municipal ante el proyecto de presupuestos que hemos recibido, hemos estudiado, y queremos manifestar lo siguiente. Vamos a votar no a estos presupuestos, lo decimos ya de entrada. ¿Por qué? Por incumplimiento de los compromisos que el equipo de gobierno de IPN había adquirido con este grupo municipal y que motivaron el apoyo para aprobar los presupuestos de 2024. Plaza de encargado general, mantenimiento de la bolera, iluminación de la pista de voleibol, entre otros. Lo que provoca una falta de confianza para asumir nuevos compromisos que permitan avanzar, dado que año y medio después los ya mencionados siguen en la misma situación. El capítulo de inversiones, ridículo. Se reduce en números redondos a la mitad con respecto al año pasado y demuestra una falta total de proyecto con cargo a los presupuestos municipales para Noreña. En el apartado de personal se observa una organización poco coherente, dado que para el encargado general de obras se recoge de nuevo su dotación, pero como ya hemos mencionado antes, no se ha cubierto su plaza y tal como va, no parece que se cubra la plaza en este ejercicio. Aparece una plaza de designación al servicio de alcaldía y se debe abordar la dotación de efectivos para la policía municipal, entre otros. En el resto de los capítulos se observan deficiencias y alguna que otra incoherencia, tanto en lo referente a ingresos como a gastos. Del proyecto de presupuestos presentado, no se alcanza a discernir cómo se va a gestionar el proyecto estrella de la legislatura, la Casa de la Música.
ni en lo que respecta a los costes de operación en los que, una vez puesta en marcha, se incurra, ni en los recursos humanos que se van a encargar de su gestión, ni mucho menos coste de la programación de actividades a desarrollar. No se abordan de forma efectiva problemas como el de la calle La Mata, comprometidos y aprobados en pleno a través de una moción de este grupo municipal a los que se alude en forma de anteproyecto, cuando en varios plenos atrás les dimos alguna que otra alternativa de bajo coste para poder mitigar o aliviar el problema hasta su solución definitiva. En resumen, ni por la gestión diaria de los servicios municipales ni por proyectos a futuro podemos volver a dar la confianza a este proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno. Gracias. Gracias. Ascanio. Buenos días a todos. Vamos a ver, nosotros nos vamos a apoyar por razones muy sencillas y que nadie analizó hasta ahora. Si no tenemos presupuestos, lo primero que se pierde son todas, absolutamente todas, las subvenciones nominativas, ya que eso depende de los presupuestos. Es decir, todas las asociaciones, sean culturales, sean deportivas o sean del tipo que sean, que llevan este tipo de subvenciones, las perderían todas, absolutamente todas. Aparte de eso, el prorrogar un presupuesto siempre la consecuencia que trae es que no puedes hacer nuevas cosas. Tú prorrogas algo, pero te tienes que atener a lo que pusiste el año anterior. Es decir, no se podría hacer grandes variaciones, por decirlo así, ¿no? Entonces, nosotros opinamos que no salga el presupuesto lo que hace es perjudicar a Noreña. Por eso nosotros lo vamos a apoyar. Creemos que no es nuestro presupuesto, como es lógico, sí recoge muchas cosas que nosotros llevamos en el programa, pero, como es lógico, el presupuesto es del equipo de gobierno que es quien lo tiene que hacer. Pero nosotros lo apoyamos o lo vamos a apoyar por el bien, entendemos nosotros, de Noreña y de las asociaciones de Noreña y de la gente de Noreña. Nada más, gracias. Gracias. Bueno, Ana. Bueno, a lo que ya he tenido que escuchar, yo vuelvo a incidirle al señor de Izquierda Unida que por favor revise otra vez todos los números de la Seguridad Social, porque como le enseñé en un documento, está en un error importante en ese sentido. Lo vio ya en el mes de febrero y aún persiste en el mismo. Pero bueno, todo puede ser mirado y estudiado. Yo no he tenido llamada suya al respecto y se mantiene, como estoy viendo, con la misma postura. Yo no puedo o no podemos, o ningún gobierno puede llevar una RPT sin una consignación económica. Es decir, yo puedo aprobar una RPT, pero una RPT que entonces no se va a ceñir a la situación económica de un ayuntamiento y por lo tanto lo allí aprobado no va a tener consignación económica. Por una parte, esta es de perogrullo, ¿no? Si no aprobamos un presupuesto del ayuntamiento como ahora mismo, tampoco tendríamos la figura tan esencial del tesorero, que eso sí que estamos de acuerdo en la que es esencial, y además la subida del 0,5 que sacará el gobierno, me imagino que a lo largo de los meses, sobre los trabajadores, tendría que ser efectiva a través de otros recursos donde nos limitarían el poder hacer otro tipo de inversiones o necesidades mínimas. Por otra parte, estamos ante un presupuesto, como decía, el primer punto es la asistencia técnica de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Cómo vamos a aumentar en licencias, en ingresos de licencias, cuando no se pueden desarrollar las unidades de actuación? O sea, lo uno conlleva lo otro. Si no tenemos primero uno, imposible que eso vuelva a estar ahí. Entonces, para un desarrollo urbanístico dentro de las posibilidades y de las zonas que tenemos para poder llevarlo a cabo, necesitamos presentar esa
modificación, ¿no? El proyecto de la Mata, que todos estamos de acuerdo en que existe una situación que tenemos que resolver. Si no hay un anteproyecto, un estudio previo, podemos hacer actuaciones, señales, cojines berlineses, reductores de velocidad, pero ¿esa es la solución o es un gasto más a lo que se debe de hacer? ¿Por qué no hacerlo ya en su conjunto? Abastecimiento, esencial. Todos queremos esencial, pero hay dos grupos políticos que no lo apoyan. Esa es la realidad, ¿no? Y claro, evidentemente, las reparaciones, los mantenimientos y la conservación están muy bien, pero cuando, digamos, los equipos están obsoletos, por mucho que los repares, los mantengas y los conserves, no van a estar a la altura de las circunstancias. Y por lo tanto tenemos que dar un servicio público adecuado. En estos presupuestos, que sí, son muy básicos, pero que no se les olvide, es el avanzar, el ir hacia adelante en una renovación de una administración pública con un cambio importante generacional y que además contempla parte de urbanismo, parte de cultura, parte de educación y parte de salud. Y sobre todo de abastecimiento, que son firmes valores ante una sociedad de calidad de vida. Porque si estudiamos el febrecimiento como ha sido estudiado en los últimos 10 años, el porcentaje, si seguimos así, podría lograrse el 100% de eliminación. Ahí empieza todo. Pero con esto, yo entiendo que uno se oponga. Entiendo la postura del Partido Socialista con las 3 indicaciones que ha dicho sobre los presupuestos del incumplimiento. Hemos explicado las razones en reuniones y yo entiendo que no les haya convencido, porque, bueno, tú lo que quieres es lo que presentaste, por lo que abogaste, ¿no? Y no está. Pero cuando decimos que algo se va a hacer, es que se va a hacer. Yo lo entiendo, yo espero que a futuro recapaciten en los mismos, pero no puedo decir lo mismo con Izquierda Unida, porque sí es cierto que hay que tener algo claro, es que la vía de la diplomacia, del diálogo, de las negociaciones, se llevan. Y usted me decía en una reunión, si lo recuerda, porque igual estoy faltando a la verdad, según diría usted, según mi libreta, ¿no?, que tendríamos que hacer la obra de Flores de Estrada de Fray Ramón, ¿no? Una obra que hemos visto que casi ha llegado a 1 millón de euros, ¿no? Bueno, pues si Noreña hubiese hecho esa obra de 1 millón de euros sin la ayuda del gobierno del Principado de Asturias, tendríamos que estar pagando un crédito de 1 millón de euros. Pero para ello hay que sentarse en los despachos de Oviedo, hablar las cosas, estudiarlas con el tiempo y llevarlas a cabo. Por eso en ese momento no era una prioridad, sino una emergencia que ya estaba en los despachos de los directores generales y del consejero en aquel momento. La consejera, disculpe, en aquel momento, ¿no? Igual que el Punto Limpio, pues sí, Noreña ha subido de un presupuesto de 2 millones de euros a 5 millones de euros. Es decir, no estamos nada mal cuando contamos con un presupuesto estabilizado estaría en 1.000 euros por habitante. O sea, vamos mejorando. Teníamos 1,5 millones de deuda y al final del año cabe la posibilidad, porque todavía no hemos llegado al punto, de llegar a 0, para luego volver a establecer una estrategia de inversión y de créditos. Pues sí, porque un ayuntamiento
consecuente con los ingresos y con los gastos, pero sobre todo con las inversiones a la hora de pedir los créditos, sin olvidarnos de lo que acabamos de finalizar, un crédito del BBVA de antes del 2000, bueno, voy a dejarlo, de principios del 2000. Con eso estamos. Esto es hasta el momento lo que tengo para decir. Puedo seguir, pero no considero que sea necesario. ¿Alguna cuestión, Javier? Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, voy a intentar ir por orden. Vamos a ver, efectivamente el abastecimiento tenemos todos clarísimo que es algo básico y vital. ¿Cómo que hay dos grupos que se oponen a mejorar en el abastecimiento? No, hombre, es que lo que no se puede es jugar con cantidades ridículas. Es decir, por un lado usted dice que efectivamente sin la ayuda del Principado estaríamos pagando un crédito de 1 millón de euros. Eso es así. ¿Pero por qué? Porque recuerden ustedes que cuando yo entré, y digo yo porque en aquel momento Izquierda Unida era solo un concejal en este ayuntamiento, en los primeros presupuestos yo les propuse para votarlos a favor una cuestión que era esta: abordar la necesidad imperiosa y urgentísima de renovar la red de abastecimiento de agua, y ofrecía un plan cuatrienal en el supuesto caso de que no tuviéramos ayuda externa. No se tuvo en cuenta en absoluto. Y tampoco podemos ignorar, porque sería hacernos trampas al solitario, de que esa situación crítica de la red, esa situación tan mala, tan desastrosa de la red en muchos puntos de Noreña, no se produjo de la noche a la mañana, ni de un año para otro. Se produjo por la renuncia de este ayuntamiento, y aquí incluyo a administraciones anteriores a la suya. Es decir, no estoy diciendo que hayan sido solo ustedes, lo que pasa que no pueden ignorar que llevan gobernando pues 10 años. Esa situación ha llegado, ¿por qué? Pues primero, porque no se ha invertido lo que se había que invertir en mantenimiento, porque se ha ido dejando pasar el tiempo parcheando, y efectivamente, como usted bien dice, una buena parte, por no decir la inmensa mayoría, pues eran tuberías de fibrocemento, que no solo la duración es la que es, sino que provoca un perjuicio en la salud pública importante. En estos presupuestos a ese tema solo va dedicado 5.400 euros para un anteproyecto. Entonces, hombre, digamos que acusar o señalar que los dos grupos que votamos en contra no estamos a favor de esa renovación no me parece justo, no me parece justo. En lo que es en nuestro caso, creo que en el caso del PSOE sería lo mismo. Creo que todos estaríamos encantados de que figurara por ahí pues una partida de donde fuera, del Principado o de donde fuera, para resolver lo que todavía queda por resolver, que bueno, no están aquí los técnicos de la oficina técnica, pero no son 50 metros, o sea, son tramos todavía importantes y de un coste económico importante. En cuanto a lo que usted decía de la situación económica o financiera o desde el punto de estabilidad de esta casa, que ha mejorado, sí, sin duda. Claro, si nos retrotraemos a situaciones de añísimos atrás, pues sí, efectivamente. Pero quiero señalar una cuestión. La estabilidad financiera que nos viene marcada por ley, que hay que cumplirla obligatoriamente, se puede llegar a ella precisamente según que de unas maneras o de otras, y eso efectivamente es en lo que consiste gobernar, en priorizar unos gastos u otros, sin romper esa regla presupuestaria, quiero decir, ¿no? Esa estabilidad presupuestaria. Eso por un lado. Luego también tengo que recordarle que en aquella reunión que tuvimos, que por cierto si no hubo más es porque usted no me pidió
para señalar, le dejé apuntado una serie de cosinas, que era, mire, por ejemplo, en temas de personal, pues la recuperación de la plaza de electricista municipal, la remunicipalización del servicio de lectura de contadores de agua, la potenciación del servicio municipal de aguas. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, ahora mismo, con la importante obra que ha financiado y que ha diseñado el Principado de Asturias, pues estamos en una situación mejor, no ideal, porque desde luego tampoco podemos solucionar el problema de la presión de agua mientras no se solucione el resto de tramos que están sin sustituir, o por lo menos no para todo el mundo. Entonces, lógicamente es de esperar que en ese tramo no haya averías o haya menos problemas, pero si no formamos cualificadamente y tenemos un equipo formado pues para estas cuestiones, tarde o temprano volveremos a tener esos problemas y tendremos que recurrir sistemáticamente a empresas externas, ¿no? También le pedíamos la remunicipalización del servicio de limpieza de edificios municipales. También, como antes dije, la contratación de por lo menos un conserje para que atienda las instalaciones culturales, teniendo ya en cuenta la puesta en marcha de la nueva Casa de la Música. También le había dejado la petición de refuerzo de la plantilla de la limpieza viaria. También le había dejado sobre la mesa la realización de un estudio sobre el estado de la vivienda en Noreña. También le había dejado sobre la mesa la petición de un plan estratégico de gestión de residuos. Y también le había dejado sobre la mesa la petición de otro plan estratégico de localización municipal de los ODS, o sea, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así someramente es un poco. Tampoco nosotros éramos absolutamente conscientes que como en casi todo no se puede hacer a la vez y no todos tenemos las mismas prioridades. Pero es que ninguno de estos asuntos se contemplan en estos presupuestos. Y bueno, en cuanto a las cantidades que usted dice que son erróneas, yo lo siento mucho, pero es que es las que vienen en la documentación que me envían. Es la que vienen en la documentación que me envían. Por ejemplo, Parques y Jardines, el programa 171, viene una sola persona. Yo sé que en Parques y Jardines trabaja alguna más, pero la documentación que me envían es Parques y Jardines, solo hay un oficial, punto. Entonces, es decir, yo los datos no los manipulo, los saco de ahí. Es igual que como lo que he dicho de la propuesta de estructura retributiva. O sea, no es coherente la que ustedes nos traen a pleno y la que envían a la Mesa General de Negociación. Y eso me parece muy grave, porque aquí podemos estar aprobando una cosa y luego la realidad va a ser otra. Entonces, lamentablemente, y no es votar no por no. Mire, hoy en este pleno vienen 5 puntos y probablemente de esos 5, 3 sean aprobados por este grupo municipal. O sea, nosotros, yo creo que hemos sido honestos en dar los argumentos del porqué. Del porqué. Porque además hay una cosa que se ha dicho aquí, que no por parte del equipo de gobierno, pero con la que yo no estoy de acuerdo. No aprobar los presupuestos. Hay que tener en cuenta que nosotros llevamos con los presupuestos prorrogados 6 meses, y no ha pasado nada, creo, de momento. Y sí, bueno, usted se reirá, pero vamos, quiero decir que llevamos con ellos 6 meses. Es más, si llevamos 6 meses no es culpa nuestra. Todavía ayer en la Nueva España salía un artículo precisamente donde nosotros figuramos dentro de los 23 municipios que aún no habían aprobado sus presupuestos. Es decir, no estamos dentro de los 55 restantes que así lo habían hecho. Yo entiendo las dificultades.
como he dicho en mi intervención anterior, aprobar unos presupuestos que desde luego no recogen ninguna de nuestras, no porque sean nuestras peticiones, sino porque es nuestra manera de ver el gobierno municipal, pero que además tampoco estimula ni la economía local, visto fríamente los números, ni tampoco tiene, digamos, decía la señora González también, que se me olvidaba, que con esos 18.000 euros de apoyo para la modificación del PGO se podía poner en marcha el desarrollo urbanístico en Oreña. Yo, como no tengo más que el dato frío, no le voy a decir ni que sí ni que no. Pero yo entiendo que no, que esa modificación no va por ahí, va por otros derroteros. Entonces, no estoy de acuerdo que eso sea así. No obstante, si es así, me lo dicen y yo, cuando lo vea, pues lo corrijo, claro, evidentemente. Entonces, quiero decirles que, como antes ya, no quiero repetirme más, o sea, estos presupuestos con toda probabilidad no van a tener una repercusión más allá de 4 meses en esta administración. Entonces tampoco veo, no sé, quizás fuera preferible tener unos presupuestos más ambiciosos, mejor hechos, si se me permite esta simpleza, mejor hechos para el 2026 y centrarnos en ello. Nada más. Muchas gracias. Perdón. Están hablando todavía. Ana. Sí. Vale. Me comenta nuestra secretaria que vamos a votar lo que comentó el señor portavoz de Izquierda Unida, la retirada de los presupuestos o no. ¿Vale? Votos a favor de la retirada. En contra. Abstención. Gracias. Ana. Bueno, le agradezco la utilización del ERA cuando habla de la situación del saneamiento y demás, porque sí, usted ha visto y seguramente lo ha analizado cómo se ha intervenido por los distintos concejales que han pasado por el área de urbanismo en todas aquellas de urgencia que se creían que eran necesarias, tanto en la zona rural del municipio como en la zona urbana, para ir mejorando. Y la realidad está en el fibrocemento, no desaparece como así. Eso es que se ha ido trabajando en cada año en saneamiento y abastecimiento. Y eso es así, o sea, en mayor o menor cuantías, pero siempre, y vuelvo a repetir, con las administraciones públicas, que para eso estamos, para llegar a un diálogo. Lo que, bueno, resulta muy peligroso es intentar llevar un gasto de 1 millón de euros a 4 años, donde nos veríamos ahorcados y posiblemente con incumplimientos de las reglas de gastos y todos los procedimientos económicos. Le agradezco que haya dicho, porque aunque haya pasado muy por encima, pero que a mí sí que me ha llegado, es que se ha llevado un buen control de las arcas municipales, dicho de otra manera, y que, bueno, que no se ha realizado un gasto desmesurado en lo que no se debía, pero sí en lo que debemos. Que cada uno tiene sus prioridades. Sí, señor Argüelles, tiene toda la razón. Cada uno tiene sus prioridades y de cómo llevarlo. Que nos en Ipeñe hemos ido de lo más básico e intentando reforzar todo aquello
que ha sido necesario para el municipio, eso ha sido así. Convertir Noreña en una gran metrópoli y demás, no. Pero los servicios básicos están cubiertos. ¿Que necesitamos mejorar? Sí. Y seremos los primeros críticos. ¿Que estamos fallando en otros recursos que también se van a reforzar? También. Pero de no aprobar el presupuesto, y esto no es un condicionante, digo la consecuencia que tiene. Si estamos con un presupuesto prorrogado, lo que ocurre es que aquellos contratos que vemos todos básicos y los en los que todos estamos de acuerdo, tenemos que ir a transferencias de crédito, a modificaciones de crédito, y eso conlleva un aumento del trabajo del día a día, donde ya tenemos por cada uno en su sitio. Eso es lo que conlleva el no tener un presupuesto. De hecho, un presupuesto prorrogado, sabemos lo que es más que de sobra, y vale más traerlo en junio a no traerlo, porque si no tendríamos un difícil fin del 2025. Es cierto que en el 2023 se prorrogó, pero es que escuchando, porque es de lo que se trata cuando venimos aquí, de escuchar, se nos había dicho en su momento, en el anterior mandato, para empezar una nueva legislatura, que estábamos condicionando a quien entrase con un presupuesto. Entonces, claro, ¿en qué nos quedamos? En que estamos coaccionando al nuevo gobierno o estamos prorrogando. Entonces, ¿cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Claro, y te das cuenta que verdaderamente un ayuntamiento sin un presupuesto no se puede trabajar. Es muy difícil y es más complejo, es mucho más complejo. Con respecto, bueno, a otras cuestiones, ¿no? Que pueden ser llamadas populistas o de otra manera. Es cierto que veríamos todos presumimos del eje que tenemos asociativo de Noreña, y lo decía el señor Ascanio en su intervención, ¿no? No hay una prorrogación de subvenciones nominativas. ¿Qué ocurre no habiendo prorrogación de subvenciones nominativas? Que el crédito de subvenciones es insuficiente, no se prorroga. Entonces nos lleva a un problema importante. Que dentro de un ayuntamiento es una caja más, es cierto. Que es necesario e imprescindible, es cierto, lo estamos viendo. Todo el movimiento que está habiendo en los últimos meses, además con todas ellas, que además están trabajando excelentemente por difundir, por promocionar este concejo, ¿no? Y es base de estabilidad económica unas subvenciones nominativas. Con el plan estratégico de residuos, en el mes, no me acuerdo si es de mayo o de marzo, le hablábamos que la señora Redondo está inmediatamente en ese trabajo, y confiamos en que la sociedad noreñense comience a reciclar esos límites de reciclado que tenían anteriormente, ¿no? Fuimos el primer ayuntamiento en tener el contenedor orgánico. Se están cambiando y se van a cambiar en intervención por parte de la señora alcaldesa los contenedores para que sean más accesibles y para que, bueno, se aprenda. Y yo creía sinceramente que era un problema educacional esos nuevos contenedores que se habían puestos. Sinceramente era un problema educacional, o de cómo reciclar. Quizás hubiera sido mejor sacar lanzamientos de vídeos, spot en los que se indicasen cómo había que hacerlo, ¿no? Y con respecto al plan estratégico de localización de los ODS, está la guía. Me extraña que no la conozca,
porque viene de uno de sus compañeros de Izquierda Unida, el cual trabajamos conjuntamente, o sea, está hecho. Y tengo que decir, y dar la enhorabuena, que de todos los ayuntamientos de Asturias estamos entre los 22 que lleva ese plan de ODS. Tal es así, viene todo ello recogido en el mismo plan. Ya se han ido año tras año machacando cada uno por partes, porque evidentemente hay 12 meses y no continuamente no podemos estar avanzando en ellos, en el sentido de que creo que desde Cultura se han planteado desde el 2010 doña Pilar Cuesta una situación cultural excelente, porque tenemos todas las semanas acciones culturales. Por parte de festejos, un esfuerzo impresionante, porque nadie lo puede imaginar hasta que no estás dentro de festejos lo que conlleva. Por parte de la alcaldía, los esfuerzos que conlleva el ir consiguiendo para Noreña, el ir adentrándonos en lo que son los cambios en educación, sobre todo, y en salud también. ¿Que podríamos ir a mejor? Sí, siempre. Pero bueno, no podemos llegar ni a ser ni Oviedo ni Gijón, porque no tenemos ni universidades ni hospitales. Pero somos el primer concejo de Asturias, por debajo de los 10.000 habitantes, con la mejor calidad de vida. Eso yo creo que es un índice que todos debemos de aplaudir, porque es gracias a todo ello. Que tenemos que avanzar en la industrialización y en el desarrollo económico de ese polígono que está abocado a propiedades privadas, y no se le ocurre en el caso de La Manteca tener un polígono así, y además en el centro de Asturias, con unas buenas comunicaciones como tenemos. Y claro, es normal que Siero, que me quito el sombrero ante el alcalde de Siero, lo digo de verdad, porque hace por encima de todo, va como Atila, porque lo tiene que hacer por su municipio, y así debe de ser, lo que está consiguiendo. Eso también he de decir que también nos repercute a nosotros. Estamos al lado, estamos abocados, tanto Siero como Noreña, en mantenernos unidos por el buen desarrollo. Lo hemos visto mi compañera Luisina y yo en el fin de semana que fuimos a Ribadumia y nos reunimos con la mancomunidad del Sanense. Da gusto. O sea, da gusto ver como una mancomunidad, es verdad, con presupuestos que no podemos equiparar porque van mucho más por encima. Estamos hablando que en 4 días, por poner un ejemplo muy simple y muy llano, en 4 días gastaron o se desarrollaron, porque para mí festejos, promoción, eso es dinero que luego revierte, pero fueron 300.000 euros en unas fiestas. CIPI se le ocurre llegar con un presupuesto de 300.000 euros para 4 días. Bueno, creo que estamos en la voz de Ceuta. O sea, lo tengo clarísimo. Que ya recorrimos todos los spots que puedan hacer, y además todos los periódicos a medios nacionales. Con toda razón, porque no hay capacidad económica. Pero que tenemos que ir viendo que esa comunicación entre ayuntamientos es esencial, se tiene que potenciar y tenemos que seguir adelante. Por eso le digo que estoy muy de acuerdo con muchísimas cuestiones que estábamos realizando. Durante estos últimos años, y seguirán el camino, y trabajaremos, porque aún tenemos pendiente una reunión, su compañera Liliana y yo, para seguir en el camino por parte de educación con los menores que están en el centro educativo, sobre todo del IES, de Noreña. Pilar ha trabajado en cuestión de mujer toda la vida y por haber. Y sí, señor del Partido Socialista,
ha bajado, por suerte no, por justicia, la situación de riesgos de las mujeres de Siero y de Noreña. Solo hay que ver los datos que he dado en las dos comisiones. ¿Que hay que trabajar? Sí. Pero también le digo que también desde los ministerios tendrían que potenciar más. Porque simplemente les voy a dar un dato que todavía no es público, pero que se me ha dicho y que espero que cumplan. El plan corresponsables de conciliación lo miden por el ratio de población infantil. Y lo llevamos diciendo en todos los informes. Es un error garrafal. ¿Por qué? Porque el movimiento social entre menores se produce con la escolarización. Y estamos llevando a cabo una conciliación que deberían de sufragar otros ayuntamientos. Pero en lugar de hacer una repartición cuando hacemos el proceso intermedio y decir, bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Qué gasto vais a proponer? ¿En qué lo vais a proponer? ¿Qué objetivos tiene eso? No es así. Es por ratio de población. Y en esta ocasión, en la quinta anualidad que vamos a tener y a la cual evidentemente nos presentaremos, porque lo vemos más que necesario, en esa quinta anualidad bajan de 48.000 a 41.000. Pero me dicen que, oye, vaya suerte que tenemos 13 niños menores en Noreña. O sea, si no que hubiesen sido 38.000. ¿A qué apostamos? Apostamos a la conciliación, por el desarrollo, por la integración, porque las familias tienen ganas de esos apoyos de la administración. Creo que lo estamos demostrando. El servicio higiénico llevó un tiempo y cuando nos reunimos con el AMPA se les dijo que llevaría un tiempo porque lleva toda una burocracia, pero se está haciendo y estamos llegando. ¿Qué ocurriría? Que si este presupuesto no se aprueba, no aumentarían las becas de comedor escolar, seguiríamos con 7.000 euros y estamos hablando de 20.000. O sea, a mí me parece muy importante. En la reducción de las desigualdades hemos visto que se ha ido trabajando potencialmente y de continuo por el cumplimiento de los ODS, que no es algo que venía implantado, sino porque esto surgió en el 2023, pero ya veníamos anteriormente. La protección del patrimonio cultural y natural, eso se ha hecho, se va a hacer, se sigue con ello, porque, claro, yo entiendo el enfado o la molestia, podemos entenderlo, de las familias zapateras, pero ¿cuántos años llevaban peleando por ese plan? Se ha hecho, la concejala ha hecho una exposición de forma participativa y yo creo que casi pudiéramos decir única, porque es verdad que no me conozco todos los museos de España, y que no dejamos atrás a los zapateros, cosa que hasta un momento era como algo, de hecho, hasta propondría que el día de San Crispín se hiciera fiesta. Comida en la calle, comida de los zapateros, típica, visitas, demostraciones, o sea, implementar más esa tradición y esa cultura. Teníamos elementos artísticos, urbanísticos, en la nave municipal que hubo que reponer, hubo que reparar y hubo que implementar para mantener. Los jardines del ayuntamiento no son unos jardines al uso, están protegidos. Y las palmeras, que tanto se dice que no se cuidan, la señora concejala lleva trabajando desde que entró, y el anterior también, y el anterior también, y el anterior también, con las palmeras. De hecho, se daba por muerta, y la señora concejala lleva diciendo que hay que hacerle una cirugía a la palmera. Cuando pase ese periodo, que dice el técnico correspondiente. Y se sigue. Yo recuerdo cuando Concello presentaba las mociones sobre las plagas y el estudio, y se hizo todo. ¿Cómo se llama lo de la Pampa? El problema de la Pampa. Lo estamos viendo, ¿no? Se trabajó, se radicó. Es algo que continuamente, y lo vemos
en las autopistas, en los pueblos, o sea, acaba con todo. Pero Noreña redujo mucho. Deberes: limpieza, jardinería y plagas, ratas, palomas y demás. Lo tenemos clarísimo. Y como dice la señora alcaldesa, yo por mí quitaría todas las papeleras también, y la apoyo. ¿Por qué? Porque cada uno debe de guardar sus residuos y tirarlos donde corresponde. Esta misma mañana aparecía la valla de entrada al ayuntamiento, es decir, la valla de protección de la salida de menores, para que no pueda, o de personas mayores que no caigan a la carretera, con un rollo de papel higiénico. ¿Medio ambiente? Vandalismo. Han roto estos días cristales del edificio Colegio Público. Que no hace falta la videovigilancia al tráfico, vamos a llamarlo así, no se puede llamar de otra manera. Yo creo que no, que sí, que sí. Podría seguir mucho más con los ODS, pero no me voy a parar en todos ellos porque no quiero alargar esto mucho más. Pero de todos ellos, si sabe el número, están cumplidos el 81%. Y los demás no están cumplidos, algunos, porque ni tenemos universidades, ni tenemos hospitales. Ni playa. No, ni playa, bueno. Ni mar. Por puertos. No sé si alguien quiere la... Sí, no tenemos playa, es verdad, pero tenemos río. Sí. O sea que algo es algo. Por supuesto. Algo es algo. Vamos a ver, simplemente, después de todo esto que nos ha dicho la señora concejala de Economía y Hacienda, hombre, vamos a ver, todo no. Porque, por ejemplo, usted ha mencionado, es que yo me estaba centrando en el tema de los presupuestos y por qué nosotros votábamos en contra de estos presupuestos, y creo que le he dado suficientes argumentos, le gusten o no. Pero bueno, ya que usted ha, digamos, metido o ampliado, digamos, el horizonte de este debate, pues hombre, no, que hayan hecho todo lo que han podido por el tema de los zapateros, no. Y usted mencionaba también a Concello, que también quiero recordarlo yo desde aquí, porque en estos temas lo peleo mucho desde siempre. Pues hombre, no recuerdo el año, pero no sé si sería 2016, Concello Abierto pues había propuesto, de hecho tenía preparada una moción que después de hablar con la señora alcaldesa se pospuso para mejor, digamos, ocasión, que era para meterle mano, si me permiten una expresión coloquial, al edificio de las casas de zapateros, que ya entonces anunciaba una ruina importante. Efectivamente, Pablo, o la señora alcaldesa convenció a Pablo, esa moción no se presentó y se estuvo pospuesta sine die. Nunca se tomaron iniciativas desde este ayuntamiento para salvar ese patrimonio industrial de Noreña. O sea que, en fin, todo no. Que se haya hecho después lo que se haya hecho, sí, pero que no se hizo cuando se podía intervenir, evitando el derrumbe, la destrucción de ese inmueble que, en fin, que tampoco hay tantos en Asturias, y desde luego en Noreña menos. Eso por un lado. Por otro lado, no lo he entendido muy bien lo del plan corresponsables. Si lo que usted quiere decir es que la asignación de los recursos se hacen de una manera que no es eficiente, pues por supuesto, estoy de acuerdo. También podría decirle que el empleo de esos dineros del plan de corresponsables, por lo menos en los primeros años, tampoco era eficiente, es decir, se utilizaba más bien de una manera lateral que realmente para lo que efectivamente tiene que ser
ese plan. Es mi opinión, claro está. Tengo por aquí tomada alguna otra cuestión que usted ha sacado. Usted me viene a decir que, claro, si hubieran aceptado el plan que nosotros le proponíamos en el 2019 de asumir directamente la renovación del sistema de abastecimiento de agua, podríamos haber incurrido en una cierta problemática financiera o inestabilidad financiera. Yo le digo que no, porque además porque el plan venía partido en dos. Es decir, no se iba a realizar todo ese tramo de una vez, porque claro, evidentemente nosotros no hemos caído de ahí arriba, somos conscientes de las posibilidades financieras de esta casa. Entonces no somos tan irresponsables y no íbamos a hacer incurrir a esta casa en ese asunto. Bien, por otro lado, quise entender también a lo largo de esa prolija exposición que ha hecho que la situación financiera es mucho mejor que la que ustedes recibieron, sin duda alguna. Creo que ya es que lo hemos reconocido múltiples veces, ¿no? Pero eso de que tenemos un remanente que nos va a permitir más adelante poder hacer inversiones que no están reflejadas aquí y tal, yo eso no lo veo tan claro, porque, en fin, si no queremos también poner en riesgo la sostenibilidad financiera o la estabilidad de esta casa, como mínimo habría que respetar ciertas cantidades, ¿no? Es decir, todo es opinable, todo es desde el punto de vista que queramos mirarlos, pero hay una cosa que está clara: los presupuestos, que es lo que vamos a votar, o sea, o lo que hemos votado, no lo hemos votado, lo que vamos a votar, todavía no lo hemos votado. Los presupuestos son estos, reflejan estas cantidades y reflejan claramente una manera o un sentido de gobernanza que va en buena parte, no en toda, por supuesto, pero en buena parte contraria a la que nosotros defendemos. Es así de claro. Muchísimas gracias. Bueno, pues si les parece... perdón, Manuel. Bueno, un poco por alusión también. Quería puntualizar dos puntos. En primer lugar, somos conscientes de las necesidades, en este caso centrándolo en un punto concreto, de la red de abastecimiento. Y como conscientes que somos, sabemos que el ayuntamiento de por sí no tenemos la capacidad suficiente, a no ser vía crédito, deuda y demás familia, en poder abordar estas infraestructuras. Por lo tanto, cualquier intervención o cualquier inversión, en este caso proveniente del Principado, desde este grupo municipal la vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque es la forma de obtener o conseguir ciertos servicios que de otra manera nos van a limitar en cuanto a futuras maniobras, ya que el endeudamiento conlleva pues tener que pagar intereses y mermar posibles inversiones a futuro. Y por otro lado, si no se aprueban los presupuestos, bien es cierto que se pierden las subvenciones nominativas, pero la partida de subvenciones podría quedar, bien es cierto que va a ser menor, y se puede recurrir a las subvenciones por concurrencia competitiva. Si mantenemos la partida, no son nominativas, pero concurrencia competitiva sí hubo. A partir de ahí yo no diría mucho más. Gracias. Ana, ¿decías tú? Y si les parece, después de la intervención... perdón. Le tiene la palabra Ana, pero quería comentar una cuestión. Es que no sé si levantaste la mano primero o no, Ascanio, sinceramente. No lo sé. No me importa, tampoco. Vale. Pues bueno. Vale, pues ya está. Bueno, no, era por aclarar una cosa. Vamos a ver.
comenté lo de las subvenciones por una razón muy sencilla. Digo grosso modo, el tema del dinero que va en nominativas, aproximadamente 10.000 euros arriba o abajo, estamos hablando de unos 100.000 euros. Vale. Lo que ahora mismo hay para las competitivas, salvo error mío, yo creo que no llegaba a 10.000 euros. Es decir, si queremos meter 100.000 euros en 10.000 euros, eso es imposible. Si quisiéramos repartir 100.000 euros con una variación de 10.000 euros arriba abajo, bueno, eso, pero es que 100.000 euros en 10.000 euros, eso es imposible. Que alguien reciba un 10% menos, vale, pero es que estamos hablando de un menos 1.000% aproximadamente. Entonces, claro, eso no cuadra. Por eso yo dije, y repito, que el problema de no aprobar un presupuesto, en este caso, es que todas las nominativas se perderían. Aunque se metiese por el otro lado, tocaría repartir. Yo creo que del año pasado no llegaba a 10.000 euros. No sé si eran 6 o si eran 9, ya no me acuerdo, ahora mismo de memoria, porque estoy hablando de memoria, pero fue lo que se repartió entre las que no iban a competitivas, o sea, a nominativas, y yo creo que a competitivas iban, salvo error mío ahora mismo, solamente las asociaciones educativas y... socioculturales. Bueno, educativas... Educativas y socioculturales. Pero básicamente eran las asociaciones de padres y no sé si había alguien más. Asociaciones de padres y luego jubilados es verdad, y las amas de casa. Las amas de casa y los jubilados, exacto. Sí. Pero yo creo que no se repartían ni 10.000 euros. Y yo creo que lo que va en el presupuesto este año, ya digo, en total de nominativas, yo creo que anda entre 100 y 110.000 euros. Creo que más exactamente debe ser sobre 108.000. Y hablo de memoria, Entonces, en eso quería aclarar que, vamos, que no... tú puedes meter una hormiga o un elefante, pero no un elefante o una hormiga. Gracias. Nada más. Ana. Para que quede claro, el crédito de las subvenciones nominativas no se prorroga, por lo que tampoco se puede tramitar por concurrencia competitiva por falta de crédito. Eso es de perogrullo y yo creo que lo sabemos todos porque, bueno, tenemos ya cierto tiempo en esto. Que sería una cosa más, ¿no? Que no aprobar el presupuesto, pero entre ellas. Pero también está lo importante que es el empleo, la RPT, el estar con una RPT actualizada, la falta de crédito por las retribuciones de una figura tan importante como es el tesorero, cómo tendrían pensado hacer frente a la subida que me imagino que el gobierno sacará en un 0,5, ¿de dónde lo sacaríamos? Pues a lo mejor teníamos que pedir crédito para pagar nóminas, aún estando bien. Y bueno, y los pagos de retribuciones quedarían sin realizarse, con cargo al remanente. Es que la cuestión de no aprobar un presupuesto es mucho más allá de decir no tengo esto o no tengo lo otro mío. Va mucho más allá. Es mucho más peligroso que todo eso. Y eso es así. O sea, de hecho, y tengo que decirlo, que IPN en el 2015 apoyó el presupuesto del Partido Socialista porque éramos conscientes de lo que conlleva. O sea, que hay que ser consecuentes. Que es mucho más allá. Que yo lo entiendo. Que no serán, que no son las inversiones más adecuadas, más ajustadas, vale, a lo que uno quiere. Vale, vamos a ir trabajando, hoy yo el paso, mañana tú das el paso, pasado el otro va dando el paso, vamos a ir sacando lo de cada uno. Pero no tener presupuesto es un desequilibrio económico y contable. Yo lo he vivido
y lo digo de verdad, mal hecho en el 2023, pero es verdad que había llegado a la balanza de que se nos iba a decir que no, que íbamos a abocar a otro partido, a otro gobierno, de acuerdo, pero trae mucho más problemas que por encima de todo que no sea el que no guste. Eso es un problema grandísimo. O sea, yo lo veo grave, pero desde mi punto de vista, ¿no? Y con respecto a los zapateros, hay una cuestión que yo creo que no ha salido en ningún pleno, y la señora alcaldesa sí que lo debería de decir, porque hay una cuestión muy importante. Cuando Amparo Antoña cogió la alcaldía, entre los múltiples situaciones que había que resolver, porque en el día a día, o sea, es tontería, si yo el día que me voy voy a tener que dejar unas carpetas con lo que hay que resolver, no quedará el ordenador vacío, como nos encontramos, no quedarán vacíos los ordenadores, no, habrá todo allí y estará a disposición de todo el mundo cuando llegue ese día. El Ayuntamiento de Noreña tenía firmado una licencia de derrumbe, es decir, el incumplimiento de eso conllevaría a una prevaricación, señora alcaldesa, conllevaría a pagar a la familia, a los herederos, de más valorada por técnicos en la materia, de más de 800.000 euros, y a pesar de todo, tirarían la casa, o sea, las viviendas, y nos generaría un agravio mayor. Por eso no es que Amparo convenciese a Ande Chastur o Concello Abierto por Noreña, disculpen, no me acuerdo cómo, sino que la cuestión era la situación, al riesgo que corríamos y que no íbamos a ganar. O sea, seamos conscientes. ¿Qué es patrimonio? Sí. ¿Es una pérdida de patrimonio? Sí. ¿Y que no iba a existir ni aun pagando lo que tuviésemos que pagar? Sí. Pero hay que ser claros. Quizás esto no salió en ningún pleno, sí salió en conversaciones sobre el mantenimiento de las casas de los zapateros, y es así. Había una firma de una licencia de derrumbe. Y es así. Y eso conllevaba lo que conllevaba. Si me permites, debido a lo cual yo me senté con Concello Abierto, hablamos sobre el tema porque me parecía lo suficientemente importante, ¿no? Porque arrastrábamos al ayuntamiento a una crisis tremenda, porque no solo era que había que tirar, sino que había que pagar. Entonces se habló con los dueños de la finca, por decirlo de alguna manera, de la casa, ¿no? Y apuntalaron la casa en ese momento. Apuntalaron el tejado y apuntalaron para que se mantuviera en pie, ¿no? Que se le requirió por escrito, además. Está por escrito. Se hizo lo que se pudo, pero ya más no se puede hacer ya. Con dolor de corazón. Porque además, bueno, esa casa tiene dueños y evidentemente es lo que hay. Se intentó comprar. Se intentó comprar, para sí, poder mantenerla. Papeles en la mano, abogados en la mano. Y lo mismo que se intentó comprar también la casa que está en la calle del Reloj. Pero evidentemente yo no puedo, yo digo alcaldesa, yo Amparo, ni de broma, porque no, es decir, este ayuntamiento, voy a decir, yo creo que el dinero público hay que cuidarlo e invertirlo en aquello que se debe de invertir. Es decir, yo no puedo comprar una casa que está catalogada, que me van a obligar a reconstruirla otra vez y que no, al ayuntamiento no le sirve para nada, porque me obligaba a patrimonio. De ahí el texto refundido, que
está en el presupuesto y que se va a llevar a cabo del plan general implicaría la descatalogación de, por ejemplo, de alguna cuestión que haya por ahí y que los herederos no quieren asumir. Entonces sí se podría trabajar con ello. Mientras tanto no se puede tocar. Porque además esa casa de la la casa de la calle del Reloj, no es que la casa esté catalogada, sino que te dicen los técnicos de patrimonio que forma parte de un entorno y que entonces pues es lo que tenemos. Porque yo ahí pues haría un jardín con un banquín y una cocina más cómoda de lo que está, ¿no? Pero claro, hay que hacer lo que se pueda hacer y lo que me dejan hacer. Otra cosa es que, bueno, pues intentemos, entre comillas, metafóricamente hablando, pues bueno, pelear, hablar, intentar dialogar y llegar a un acuerdo para la descatalogación de eso que hay ahí y poder hacer lo que realmente yo creo que todos queremos, que sea una zona bonita, una zona que quede la Torre del Reloj Expedita, que no quede, además porque bueno, hay una cuestión ahí, que la cuadra, porque lo que está pegado a la Torre del Reloj, es que yo nací en el Rebollín, es decir, que lo vi y viví todo el tema, ¿no? La Torre del Reloj, la que está pegada a la Torre del Reloj es una cuadra, y esa cuadra está fuera de ordenación urbana y por lo tanto esa cuadra tiene que ir fuera, no pueden tocarla, ¿vale? Entonces, bueno, pues quedaría muy bonito pues que la torre quedara expedita y sin nada que lo pudiera tal. Pero bueno, las cosas a veces hay que tener paciencia y bueno, lo que no consigues un día puedes conseguir lo otro, no pasa nada. Es cuestión de estar en ello, hasta que encuentres a alguien que te diga, pues vale, de acuerdo, pues ya está, en eso estamos. Sí. Perdone porque yo no tenía la palabra e interrumpí. Lo que pasa, insisto, a mí me fastidia un poco porque estamos, decir, alrededor de los presupuestos están saliendo temas muy interesantes, pero que, digamos, no, son yo estoy de acuerdo propios. con usted. Yo si le parece, pasamos a la votación, que es lo que yo quiero. No, yo quiero decir que, por ejemplo, ya que se tocó el tema de Zapateros, la casa de Zapateros, hombre, me conozco el expediente bastante bien. Es un tocho del copón bendito. Y no estoy de acuerdo exactamente en que se haya hecho todo lo posible. Bueno, esa es una opinión subjetiva. No, opinión subjetiva no. Hay una serie de digamos, dictámenes. Bueno, eso tiene una historia que, por eso digo, no es el momento, de ponerse a discutirlo. La realidad, además, que es lo que nos importa, es que nos hemos quedado sin casa de zapateros. Punto. Bien. Respecto a la casa de la que usted dice, no voy a ni hablar siquiera, usted lo conoce mucho mejor que yo, entonces no me voy a alargar el tema. Pero sí que quería, para terminar, matizar una cosa. Vamos a ver. Evidentemente los presupuestos son para un ayuntamiento, pues posiblemente, o desde mi punto de vista, el principal arma de trabajo de una institución como esta. Eso está clarísimo. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Ahora bien, estamos hablando de estos presupuestos a la altura del año que estamos, las posibilidades de cuándo puedan ser efectivos y de ciertas anomalías que desde nuestro punto de vista conllevan. Entonces, quiero decir, por un lado, efectivamente, estoy de acuerdo que los presupuestos es la manera idónea de desarrollar una política en un ayuntamiento o en cualquier otra institución. Eso es así. Pero, insisto, el problema, por ejemplo, de las subvenciones o de cualquier otro problema que, como bien decía la señora González, puede surgir durante esta anualidad. ¿Acaso no se han hecho? Yo recuerdo algún año en la que hicimos un montón de modificaciones de crédito. No sé si probablemente
15 al 23, que fue el año que se prorrogó, y ahora la memoria me traiciona, no sabría decir cuántas, pero yo recuerdo que hemos traído a plenos montones de modificaciones de crédito. Es decir, que es de lo que se trata de evitar. Si sí, no, pero también lo pongo como contrapartida para, digamos, puentear o subsanar ese problema que aduce Ascanio, por ejemplo, con las subvenciones de las entidades culturales o de cualquier otro problema que surja. Es decir, soluciones hay, no son las ideales, pero las hay. Bueno, yo ahora mismo, si les parece, me gustaría... Vale, empezamos. Vamos a ver, en cuanto a Ana acabe su intervención, porque no le voy a quitar la palabra, nunca se la he quitado a nadie, tal, pasamos a la votación. Nada, solamente de decir que ha sido muy fructífero el debate al menos para mí personalmente, de presupuestos, lo digo claramente, que ha sido un diálogo dentro de lo que esta sala requiere y que todos somos conscientes. Yo lo entiendo que entra luego la parte política de cada uno, yo como siempre digo que no la tengo, pues entonces es lo que me facilita el estar aquí. Javier no podrá estar de acuerdo conmigo porque me está haciendo señas, pero por favor respéteme, ¿de acuerdo? Ya, pero es que me tiene que respetar porque es mi forma de ser. Sí, ya se lo dije más de una vez, porque a mí como es usted, yo no tengo nada que decir y yo es lo que entiendo. Entonces le pido ya desde hace años ese respeto, se lo pido por favor y ahora ya se lo ruego, porque es mi forma de pensamiento y no quiero, por favor. Sí. Y discúlpeme. Es un pensamiento que no comparto, o sea, no, para mí no es así. Y bueno, pues nada, que agradezco tanto a las técnicas, porque tengo que decir que en esta parte son las técnicas municipales quien llevan fuerte trabajo, desde Secretaría, Intervención, ahí tienen su trabajo realizado y gracias a ellas es donde luego es verdad que luego se dispone el dinero de cómo, pero los pilares comienzan en esas partes de los trabajadores y en este caso los trabajadores, y es así, y yo siempre lo diré porque evidentemente lo digo y lo sostengo. No tengo capacidad alguna para hacer este documento. Sí para saber lo que quiero por Noreña, pero no para hacerlo. Y esto lo han hecho ellas. Ojo, con lo que también hablábamos de lo que queríamos hacer y lo que no. Eso es así. Pero la fundamentación, los objetivos y el firme, aquí están los resúmenes de todo, de gastos, de programas, de memorias, o sea, incapaz. O sea, yo si tengo que hacer una memoria de alcaldía, pues no me vería capaz. Es lo que tiene tener un cargo público y cada uno ser experto, ya lo dije, en la materia que tiene que llevar. Gracias. Bueno, pues nada, yo también agradecer a Secretaría, Intervención, el trabajo realizado y a todos ustedes por la buena sintonía, porque podemos estar de acuerdo o no con las cuestiones, pero yo creo que ha habido una buena sintonía a la hora de cada uno emitir sus opiniones. Entonces vamos a pasar a la votación. Si me lo permiten, votos a favor del punto número 3.
Punto número 4, LIC 2025, propuesta de alcaldía, declaración especial de interés y utilidad municipal, ejecución de obras de implantación de 2 unidades del primer ciclo de educación infantil en el Colegio Público Condado de Noreña. Acuerdo que proceda. Bueno, pues el punto que traemos es por todos conocidos, la integración, que todos votamos a favor de formar parte de la integración que se está haciendo ahora mismo de las unidades de 0 a 3 años como unidades públicas de la Administración de la Consejería de Educación, y lo que venimos a traer es la bonificación de la tasa del 95% a favor de construcciones, instalaciones de obras de especial interés o utilidad municipal, de circunstancias sociales, culturales, históricas, artísticas o fomento del empleo, que justifiquen la declaración, y yo creo que es más que justificado esa ampliación de esas unidades y la bonificación, como no, a una administración que lo que va a hacer es mejorar lo que es la educación pública y avanzar en la incorporación de los menores de 0 a 3 años. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Javier. Sí, muy brevemente. Obviamente creo que este punto no nos presenta a nadie ninguna duda ni ninguna objeción. Simplemente quería manifestar que además nos alegramos enormemente de este proyecto y que llegue a buen término, porque nos consta la demanda que existe en esta fase inicial del periodo educativo. Gracias. ¿Alguna cuestión? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor del punto número 4? Gracias. Punto número 5. Intervención 2025/60, modificación de crédito 2025/8, crédito extraordinario y destino de superávit 2024. Acuerdo que proceda. Bueno, como ya hablamos un poco de lo que era la deuda financiera, cómo estábamos, pues dadas las circunstancias que tenemos ahora mismo con la utilización y el empleo del remanente, estamos en disponibilidad de liquidar los préstamos que se había pedido de Caja Rural de 2022, los intereses del mismo, con esos gastos a través de lo que es el remanente. Está bien, vale, perfecto. ¿Alguna cuestión? Sí. Sí. Ascanio. Perdón, creí que el señor Ardura hubiera pedido no le vi levantar la mano. Vale. Vale. No me fijé, yo lateralmente no. Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos de acuerdo con esto porque, entre otras cosas, recuerdo haber hecho, y ahora mismo, si me dependiese mi vida, no me acuerdo exactamente si fue un pleno o una comisión, precisamente pregunté por el tema de lo que era el superávit de otros años, si se podía para qué se podía utilizar y si se podía utilizar para esto. Nosotros consideramos que esto es fundamental, es decir, si lo puedes utilizar para anular o reducir deuda, ganas dos cosas. Por un lado, esa cantidad que otros años o en siguientes años o tendrías que utilizar para reducir el capital, lo puedes utilizar para otras cosas que a lo mejor con el superávit no puedes hacer por temas legales, ¿no? Y por otro lado, nos ahorramos otro dinero, que sería el tema de los intereses, que también podemos utilizar, pues, y yo siempre digo lo mismo por decir algo, vamos, tanto el capital que no vas a pagar otros años como los intereses que te ahorras de pagar a los bancos, lo puedes utilizar para inversiones. Yo digo inversiones por decir algo, vamos, que a lo mejor no, perdón, que ya me dejaron claro que el superávit de otros años no lo puedes utilizar. Entonces, si anulamos un crédito, nos quitamos intereses, nos quitamos un capital
ese dinero que en futuros años tendríamos que utilizar para pagar este crédito lo podríamos utilizar para otras cosas. Entonces nosotros estamos de acuerdo. Gracias. Javier. Sí, nosotros exactamente igual que en la comisión donde se ha dictaminado este punto, también vamos a votar favorablemente. Solamente me quedó una pequeña duda que, insisto, no va a afectar al sentido del voto, pero bueno, aprovechando que está la señora interventora aquí, quizás, si es tan amable, me la aclara. La cantidad que se va a amortizar de deuda es la que se podía amortizar o dicho de otra, o preguntado de otra manera, es decir, ¿se podía haber amortizado otras cantidades? No. Tendría que ser esa. Sí. Bien. Creo que me lo había contestado más o menos más o menos no, me lo había contestado en comisiones, pero no lo había entendido exactamente ese término. Nada más, gracias. Manuel. Bueno, desde nuestra posición, ya en los presupuestos del año 2024 habíamos comentado con el equipo de gobierno la forma de poder abordar, pues, rescindir deuda, que en aquel momento pues había unas cuantas partidas que a lo largo de este año pasado se fueron eliminando. Estamos de acuerdo precisamente en que una vez que se quita la deuda, por un lado, el capital que habría de destinarse pues se puede aprovechar para otros fines, sean inversiones, sean servicios, etcétera, pero a la vez los intereses que se hubiesen que generar o detraer de diferentes partidas para poder hacerles frente, tampoco es necesario andar restringiendo esas partidas, con lo cual creemos que a partir de no tener deuda, cualquier remanente que se pudiese generar se podría ya destinar a inversiones concretas, que es la segunda parte, si no me equivoco, de lo que es el destino de los remanentes, más o menos. Con lo cual estamos a favor de eliminar esa deuda. Gracias. Pasamos a la votación, si les parece. En votos a favor del punto número 5. Gracias. Doy por terminada la sesión.